Solo se han llevado 11 años y 22 largometrajes, pero el final de la serie Avengers de Marvel está a la vista. Los escépticos pueden sentirse asaltados por el tiempo de ejecución de 181 minutos. Una película de 3 horas es el último acto del servicio de admiradores. Una agradable sorpresa. Entonces, esas 3 horas pasaron a la velocidad de la luz. Para resumir, en Los Vengadores de 2018, Infinity War, el malvado Thanos, Josh Brolin, tomó el control de las 6 piedras infinitas, eliminando el 50% del universo cinematográfico de Marvel y borrando a muchos personajes queridos de la existencia. El final del juego se recupera después, saltando por delante 5 años. La pena ha suavizado a algunos de los Vengadores. Thor de Chris Hemsworth ha adquirido un problema con la bebida y una barriga cervecera, y calcificado a otros. Aquello de Jeremy Renner se ha metido en la calle luchando con pequeños delincuentes. La lógica de la franquicia dicta que, en su parte final, al menos algunos de los superhéroes desaparecidos regresarán, pero los guionistas Christopher Marcus y Stephen Feely se ven obligados a descubrir cómo lograr esto sin simplemente presionar un botón de reinicio gigante. La oportunidad de reescribir la historia a través de una máquina del tiempo, no un spoiler, sino una inevitabilidad, vuelve a unir a la pandilla para una última misión. En el camino, obtenemos flashbacks de salidas anteriores, de Avengers de 2012 y Thor, Dark World de 2013, por ejemplo. Estos bits son, de forma bastante transparente, para los superfans, pero en general, la película es más satisfactoria que un conjunto de momentos memorables diseñados para complacer a los ya iniciados. Las variables de la emoción humana y el juicio falible son las que impulsan la serie. Cada personaje está perseguido por su propio dilema existencial específico. ¿Quién es el Capitán América? Chris Evans, una vez que su optimismo se ha agotado. ¿Qué pasa con la lógica fría de Tony Stark, Robert Downey Jr.? ¿Ahora que es padre? ¿La humanidad inherente de Nebula, Karen Gillan, anulará su cableado manipulado? La batalla final es vertiginosa catártica, pero la catarsis surge de priorizar el desarrollo del personaje sobre la trama y el espectáculo. Esto, me imagino, será el legado de los Vengadores. Como se podría esperar, no hay una manera fácil de resumir o explicar la trama sin andar en spoilers, y no se equivoquen, hay spoilers en casi todos los rincones. Pero la esencia de la historia es bastante simple y bastante precisa de lo que se muestra en los trailers. Después de que Thanos, Josh Brolin, haya reducido a la mitad la población del universo con un chasquido del Infinity Gauntlet, los Vengadores sobrevivientes, los 6 originales más unos pocos aliados restantes, implementa de inmediato un plan para encontrar al Titán Loco, arranca el guantelete y deshace sus monstruosas acciones. Naturalmente, más de unos pocos obstáculos se lanzan en el camino de nuestros héroes, lo que los obliga no solo a reconsiderar sus opciones sino a reexaminar las decisiones que han tomado en el camino y los caminos que están tomando sus vidas ahora. Lo más sorprendente de Avengers Endgame es su estructura, a diferencia de Infinity War, que se aceleró en un flujo constante de secuencias de acción de alto octanaje. La primera hora de Endgame contiene pocos elementos pirotécnicos en comparación, y es una prueba de cuán involucrados estamos. Con estos personajes, al espectador no le importa y el tiempo pasa volando de todos modos, excepto en las primeras escenas, cuando la imagen comienza. La película no parece que sea de 3 horas. Aquellos que se sintieron decepcionados de que algunos de los Vengadores originales no hayan tenido un cambio corto, o hayan desaparecido por completo, en Infinity War no tendrán ninguna queja aquí. Iron Man, Robert Downey Jr., Capitán América, Chris Evans, Thor, Chris Hemsworth, Black Widow, Scarlett Johansson, Hulk Bruce Banner, Mark Ruffalo, y Hawkeye, Jeremy Renner, están al frente y al centro. Con cada uno de ellos se enfrenta a decisiones y acciones que en algunos casos tienen raíces que se remontan a sus primeras apariciones en pantalla. También juegan roles importantes Ant-Man, Paul Rudd, y Nebula, Karen Gillan, mientras que Colin de Brolin es tan amenazante e imponente como siempre, aunque un poco menos complejo de lo que era en Infinity War. Esa y algunas otras fallas quitan un poco el brillo de esta aventura suntuosa y emocionante. Si bien el ritmo es bueno para la mayor parte de la película, algunas secuencias se sienten un poco apresuradas. Uno en particular, un momento de encrucijada real que involucra a 2 personajes, refleja una escena similar en Infinity War pero no parece tener el mismo espacio para respirar y ser tan emocionalmente impactante como debería. Algunos desarrollos para ciertos personajes ocurren fuera de la pantalla, pero tal vez podrían haberse beneficiado de un poco más de exploración. Y algunos de los mecanismos de la trama, sin meterse en el territorio del spoiler, pueden beneficiarse de una segunda visualización si se mantienen, pero, dada la naturaleza de la historia, ese material siempre será complicado de todos modos, un punto que la película incluso reconoce un poco.
En cuanto a la objeción común que uno oye de los críticos de Lanku, que el espectador se perderá si no está en una buena parte de las películas anteriores, la única respuesta a esta pregunta ahora es muy mala. Más que cualquier otra película de Lanku, será muy difícil de caminar con frialdad en Endgame y comprender completamente lo que está sucediendo, no solo en su relación con Infinity War, sino en lo que respecta a las numerosas devoluciones de llamadas a momentos anteriores en las otras 21 películas. Pero, francamente, si entras en esta película sin haber visto lo suficiente de los demás o al menos ser versado en lo que ha sucedido antes, ¿qué demonios estás haciendo ahí? Después de 11 años, Marvel Studios se ha ganado el derecho de operar en sus propios términos, y ha pasado el tiempo de mimar al cliente que paga. Avengers, Endgame es el pináculo de eso, una celebración de todo lo que ha llegado antes de 3 horas y una inmersión profunda en un servicio de fanáticos que no se siente forzado. Claro, hay pequeños chistes y referencias, tanto para las películas anteriores como para los cómics, que van a sobrevolar las cabezas de algunos espectadores, pero la calidez general, el humor y la conexión emocional que ha ayudado a casi todas estas películas funcionan tan bien. A lo largo de la última década también hay un largo camino aquí. Con el sentido de finalidad que impregna la película, también hay momentos en los que los fanáticos estarán en el borde de sus asientos, esperando lo peor, y en algunos casos obteniéndolo. The final third of Endgame is simply overpowering, a sense-fying extravaganza that piece of the build of the first 2 hours and fully embraces the comic book origins of the Q in a way that surpasses the visual quest of the films that have come before. By the same token, the movie opens the floodgates on and for all in the Q in terms of what kinds of stories can be told and how, nothing is ever going to be too weird or cosmic or out there again. Marvel's careful, gradual cultivation of the many bizarre corners and aspects of its realm as no way away the studio to make almost whatever movie it wants to. Kudos are to screenwriters Christopher Marcus and Stephen Feily for their, in this writer's opinion, underrated, ability to juggle a multitude of characters and plot strands while keeping their eyes squarely on the characters and how their actions drive the story, and to directors Anthony and Joe Russo for putting it all on the screen in an often beautiful and panoramic vista that bounces from images of almost poetic power to searing explosions of comic book insanity. After 4 movies in a row, one almost wishes this quartet would keep hanging around the Q. Overseeing the entire always magnificent cast is Marvel Studios a Kevin Feige, who has suffered this universe to the screen in a way many didn't think possible, and seen it through to this culminating moment with few missteps. Of course, more Marvel movies are coming. And some of the many characters in Avengers, Endgame will appear in them. But even for a franchise that seems comfortably able to go on as long as the audience keeps showing up, Endgame does pull off the feat of feeling remarkably like a finale, and even the most casual fan may feel the emotional tug of those moments. For long term, we invest Marvel fans, Endgame will be both devastating and life-affirming, a story of sacrifice, memory, guilt, and loss that is also a mind-bending superhero blockbuster and a poignant exploration of what it means to be a hero. As Iron Man himself says, part of the journey is the end. But the end is also a new beginning. Si hay una sola frase que resume el principio rector de Marvel Cinematic Universe, la serie interdependiente de películas de superhéroes que, con la llegada de Avengers, Endgame de esta semana, ahora cuenta con 22 películas, es la siguiente: retén ese pensamiento. La verdad sea dicha, con el tiempo de ejecución de fin de juego de 3 horas, también se aplicará sostener esa vejiga. A medida que se desarrollaban las historias, comenzando con Iron Man, protagonizada por Robert Downey Jr., en 2008, e introduciendo personajes adicionales en el camino, Thor, Black Widow, Black Panther y muchos otros, se ha vuelto cada vez más necesario no solo para conservar los detalles de las tramas laberínticas pero para mantener un punto débil en su corazón para los protagonistas, de película en película. Para estar seguro, a medida que la MCU ha evolucionado, se ha convertido en una epopeya que puede ser, a veces, confusa. Una línea atravesa unido alrededor de un grupo de objetos inanimados, 6 poderosas Infinity Stones cuyas ubicaciones dispersas han cambiado de planeta en planeta y de persona a persona, como un juego de cáscara cósmica, como las películas iban y venían. Pero siempre fue la vida de las personas en la pantalla lo que más importó. Como incluso los aficionados informales recordarán, esas piedras terminaron en las manos equivocadas al final de la última película de los Vengadores, Infinity War. Esa película de 2018 terminó con un suspenso en el que el villano Thanos, Josh Brolin, chasqueó los dedos, con consecuencias catastróficas para muchos de los héroes que hemos llegado a conocer y, sí, amor. Los resultados del gesto simple pero devastador de Thanos, que algunos gestos han llevado a llamar el Snapture, fueron memorablemente impactantes. Pero no tan indeleble como la sombra que cruzaba su rostro justo antes de los créditos finales,
la enigmática media sonrisa, a medio camino entre el arrepentimiento y el alivio, de una psicopática y púrpura Mona Lisa. Es útil, antes de ir a ver Endgame, para volver a centrarte en los sentimientos contradictorios de esa escena final. La nueva película, que se centra en los esfuerzos del Capitán América, Chris Evans, y los Vengadores restantes para implementar una repetición, esencialmente rebobinando los efectos del golpe de Thanos, se siente a la vez triste y profundamente satisfactoria, complicada y sorprendentemente cómica. Si muchos de nosotros hemos crecido con el Q, las películas también se han vuelto más complejas, como un buen vino. Esto es, no olvidemos, una película de cómic, con líneas marcadamente dibujadas del bien y el mal, y una narrativa sin disculpas reductora. Pero en medio de toda la acción y el derrindo, entre el OE y el OCUM, hay espacio para la emoción real. Entonces, como Cap y la pandilla quieren arreglar las cosas. Si recuerdas el año pasado Ant-Man and the Wasp, la película terminó con el incogible Ant-Man de Paul Rudd atrapado en el reino cuántico, un estado subatómico donde las leyes del espacio y el tiempo no se aplican. Bueno, Ant-Man está de vuelta, no es un spoiler, está en el tráiler, y ha traído consigo una idea de lo que él llama un robo de tiempo, combinando dos de los géneros más increíblemente entretenidos de la película, el viaje en el tiempo y la lucha contra el crimen. Los detalles del plan no deberían explicarse mejor, pero implican que nuestros héroes vuelvan a visitar los destinos que serán familiares en las películas anteriores, la ciudad de Nueva York, la llanura celeste nórdica de Asgard y los planetas Morag y Vormir, así como la acción de esas mismas películas, incluyendo Thor, The Dark World y The Avengers. En cierto sentido, Endgame es un ejemplo de la MCU que se canibaliza a sí misma, pero siempre lo ha hecho. Y lo hace aquí de una manera nueva, más cercana al homenaje que a la apropiación perezosa. Estos afectuosos flashbacks también sirven como una sugerencia para todos los fieles seguidores que han mantenido tan querida esta mitología en expansión. Tan alto como lo que está en juego en Endgame, también es una película muy divertida. El humor de la historia, algunas de las cuales tiene lugar en el futuro, 5 años después del final de Infinity War, tiene que ver con formas sorprendentes en que las vidas de ciertos personajes han cambiado, junto con sus personalidades y, en algunos casos, sus físicos. En lo que se refiere a la reflexión, los personajes en el centro de Endgame, en especial el Capitán América y el Hombre de Hierro, siempre han sido obstinadamente monomaníacos, hasta cierto punto. En el ciclo de dolor de Kubler-Ross, a medida que el juego final se pone en marcha, todavía están atrapados en la etapa 1, negación. Thor, Risen Sword, lo expresa de esta manera: no podrías dejar de lado tus propios fracasos. Si Infinity War fue sobre el fracaso, Endgame es, irónicamente, todo acerca de la aceptación y la continuación. Después de 11 largos años, la saga Infinity finalmente ha terminado, satisfactoriamente. No hay escena postcrédito. Pero, oh, qué fiesta de despedida han hecho estos viejos amigos. Cuanto menos sepas entrar en Avengers, Endgame, es más probable que lo disfrutes. Obviamente, no habrías hecho clic en una reseña de esta película si no quisieras saber algo sobre la culminación de una década de narración de superhéroes de Marvel, pero confía en mí, más que Avengers, Infinity War, más que cualquier estrella la película de Wars, Endgame es verdaderamente una historia que necesita ser experimentada. Olvídese de todo el ruido externo de los remolques ser deliberadamente vagos, las mordidas de sonido de celebridades perfectamente calibradas y las filtraciones de material de archivo, y simplemente fíjese en el camino. Lo que le quites a Endgame puede depender de la profundidad con la que te hayas conectado con cualquier número de las 21 películas que lo precedieron. Si tiene curiosidad, por ejemplo, si necesita haber visto a Captain Marvel para entender su inclusión aquí, no es necesario verla en términos de trama, pero le da contexto a su apariencia de una manera que de otra manera podría sentirse un poco chocante si esta es la primera vez que te encuentras con ella. En general, esta es una película que recompensa su conocimiento de Lanco en su totalidad. Es poco lo que se puede decir sobre la película sin al menos aludir a sus giros, pero lo que sí puedo decir, con certeza, es que Avengers, Endgame es una maravilla, tanto en términos de escala narrativa como de ambición logística. En Infinity War, Thanos habló de la necesidad de equilibrio, y Endgame logra esa meta con sorprendente confianza. En las manos hábiles de los guionistas Christopher Marcus y Stephen Fely, y los directores Joe y Anthony Russo, la película camina sobre la cuerda floja entre el drama y la comedia catártica, ofreciendo algunas de las escenas más oscuras y emocionalmente honestas de la historia de Lanku, junto con algunas de lo más ridículo y sublime. Hay menos momentos de risa en voz alta aquí que en Infinity War, pero ciertamente son más ligeros y muchas veces más felices de lo que podrías esperar de una historia que comienza con las consecuencias de la brecha de Thanos. Endgame es una película que parece que fue hecho por fanáticos, para fanáticos, hasta el punto en el que algunas escenas,
sin duda, serán etiquetadas como servicio público. Pero es difícil ver esos momentos como cínicos, tanto como homenajes ganados y efectivos a los momentos, los personajes y las relaciones en las que hemos crecido y que hemos invertido en los últimos 11 años. Varias escenas realmente sienten que una página de bienvenida de Jack Kirby cobra vida, y eso es una realización totalmente estimulante, algo que te obliga a absorber el alcance total de lo que Kevin Feige y su equipo de Marvel Studios han reunido, un esfuerzo cinematográfico interconectado sin comparación. Mientras que Infinity War hizo todo lo posible para hacer malabarismos con una enorme lista de héroes que abarcan toda la historia de Lanku, para obtener resultados mixtos, dependiendo de a quien le preguntes, no es un error decir que Endgame correctamente limita su enfoque a los 6 Vengadores originales, con una ayuda de sus compañeros sobrevivientes, dándoles a cada uno un momento bien merecido, o varios, en el centro de atención. El costo de dejar de lado a tantos personajes es alto, pero vale la pena brillantemente. El guión de Marcus McFeely permite algunas subversiones inesperadas de ciertos héroes, incluidas algunas selecciones que seguramente serán una división, pero los fanáticos de la Trinidad de Iron Man, el Capitán América, y Thor deberían encontrar un montón de momentos icónicos para satisfacerlos. Eso no quiere decir que los otros personajes no sean igualmente cruciales, pero por temor a los spoilers no vamos a profundizar en eso aquí. Al mismo tiempo, varios héroes tienen menos que hacer de lo que podría esperar, pero al considerar Lanku como un todo, así como su futuro potencial, se puede ver por qué los escritores decidieron seguir este camino en particular, de los 14 millones posibles maneras en que podría haber ido. Mucho se ha hecho de la épica duración de la película de 3 horas y 1 minuto, pero teniendo en cuenta lo densa que es, y realmente, Endgame acumula un montón en ese tiempo de ejecución de gran tamaño, en el primer reloj, el ritmo se siente más ajustado que el de Infinity War, y no supera su bienvenida de la manera en que lo hizo El Señor de los Anillos, El regreso del rey. La principal crítica que puede formularse contra Avengers, Endgame, o al menos la única que podemos discutir en términos generales sin estropear nada, es una que ha plagado la mayoría de las películas de Marvel hasta este punto, un exceso de confianza en las batallas y sobreproducidas que, a pesar de elaborada puesta en escena, no puedo dejar de devolverse en entumecimiento, pixel on pixel slugfests. La película presenta varios escenarios impresionantes que efectivamente fundamentan la acción con estacas emocionales, y demuestran ser algunos de los puntos altos de la narrativa, pero cuando el enfoque se amplía a un lienzo más grande, se pierde algo de urgencia y claridad. Afortunadamente, gran parte de la historia conserva un enfoque láser y objetivos específicos para que nuestros héroes los persigan, lo que le da a Endgame un impulso y una gravedad que le impulsan incluso en los momentos más tranquilos y más impulsados por los personajes. Es en esos momentos en los que Endgame se destaca, por épicas que son algunas de las secuencias de lucha, también se nos da una idea de los estados mentales de nuestros héroes de una manera en la que rara vez hemos tenido tiempo en los equipos anteriores. Hay pausas para el dolor, la culpa, el amor y el anhelo, que en última instancia hacen que la escalada de la acción sea aún más gratificante. Pero quizás el mayor logro de Endgame es cómo profundiza nuestra comprensión y apreciación de las películas que lo precedieron. Esto es realmente un punto culminante de una franquicia completa, no solo una resolución para el suspenso de Infinity War. Aunque sabemos que Lanku continuará de una forma u otra gracias a las precuelas, secuelas y derivaciones que ya están en desarrollo, no se puede negar que este es el fin de una era, no solo para nuestros héroes, sino para una generación de fans que han crecido y cambiado y han forjado sus propias familias junto a ellos. El juego final puede ser la última película en la que aparece Stan Lee, pero gracias a estos personajes indelebles y a los actores que les dieron vida, parece que su legado artístico está en buenas manos. Avengers, Endgame es fácilmente la película más ambiciosa, emotiva y conmovedora del universo Marvel hasta la fecha, que de alguna manera logra unir más de una década de narración de historias en un clímax seguro, y en su mayoría coherente, un obstáculo que muchas otras franquicias han encontrado, más en sus últimas carreras. Inevitablemente provocará años de debate entusiasta entre los fanáticos, y un exceso de confianza en la desordenada acción de que mitiga parte de su impacto, pero en términos de corazón puro, Endgame no retiene nada. Es posible que esta no haya sido la única forma en que Marvel pueda terminar el primer capítulo de su extensa saga de superhéroes, pero cuando se enfrenta a 14.605.000 resultados posibles, logra ser sorprendente y satisfactorio.